Buenas tardes a los presentes. Estamos efectuando una transmisión de prueba para iniciar la conferencia sobre la figura de Ignacio Cabrera Pinto y el combate de la Concepción. Un minuto, vamos a probar transmisión. Voy a agregar al otro expositor, el profesor Juan Eduardo Mendoza. Ahí nos vemos. Profesor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Ahí nos vemos exactamente. ¿Qué tal? Bien. Sí. Deseo a nuestras amigas, amigos, por favor, si nos escuchan bien, agradeceremos si nos pueden comentar ello. Bien. Bien, vamos a comenzar entonces esta conferencia en honor al tiempo. Bien, ahora sí. Buenas tardes a las y los presentes. Bien, buenas tardes. A nombre del Instituto de Investigaciones Históricas José Miguel Carrera, les damos la bienvenida a la siguiente actividad en que vamos a conmemorar el combate a la Concepción desarrollado el 9 y 10 de julio de 1882, así como también la figura del capitán Ignacio Carrera Pinto, descendiente del prócer de la independencia José Miguel Carrera y también descendiente de José Miguel Carrera Fontecilla, prócer, ¿no es cierto?, de las luchas liberales del Chile de mediados del tiempo decimonónico, que vamos a hablar de él. En primer lugar, queremos agradecer a quienes están sintonizando esta transmisión y, por cierto, agradecer al Instituto de Investigaciones Históricas José Miguel Carrera, a su presidenta, doña Ana María Ruiz, como siempre, por la instancia de poder compartir con ustedes estos importantes pasajes sobre el aporte de la familia Carrera a la historia de nuestro país, así como también un saludo extensivo a todas las socias y socios, a la comunidad carrerina y, por supuesto, nuevamente a ustedes que nos están conectando. Y por favor, siéntanse libres de comentar, de preguntar sobre lo que vamos a exponer. Al final de la conversación les voy a ir leyendo sus preguntas y con el profesor acá vamos a ir comenzando a conversar. Para mí es un honor también estar junto al profesor Juan Eduardo Mendoza. Profesor, ¿cómo está? Muy bien, gracias, Francisco. El gusto es mío. El profesor Juan Eduardo Mendoza es académico del Departamento de Historia de la Universidad de Concepción, magíster en Historia y doctor en Estudios Americanos por la Universidad de Santiago de Chile y también es socio del Instituto de Investigaciones Históricas José Miguel Carrera. Por lo tanto, para mí es un honor, un privilegio poder compartir con usted, profesor, compartir con todos ustedes. Y ambos somos egresados de la Universidad de Concepción. Estamos realizando esta ponencia desde Concepción, lo que por supuesto también nos da una cuota de orgullo, se puede decir. Bien, para comenzar, vamos a compartir una presentación que desarrollamos ambos. Voy a compartir pantalla. No sé si ustedes pueden ver ¿se ve la presentación? Un momento. A ver, ahí está. Ahí sí. Sí, ahora sí. ¿Se ve la presentación? Se ve. Perfecto. Vamos a conversar, como ya hemos mencionado, sobre la figura de Ignacio Carrera Pinto y el combate de la Concepción. Un hecho sin duda que marcó la historia de nuestro país. La inmolación de los 77 hombres, 77 chilenos que ¿cierto? Simularon de la Sierra Peruana en aquella jornada del 9 de julio de 1872. Lo que ustedes ven acá es una imagen de un óleo que está expuesto en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Concepción, que es una réplica del templo donde los soldados chilenos se refugiaron en el marco de este enfrentamiento, que vamos a conversar más adelante. Aquí vemos a Ignacio Carrera Pinto junto a los suyos. La figura de Ignacio Carrera Pinto es interesante, ¿no es cierto? Pero es necesario conocer sus raíces, sus antepasados. ¿Ya? Aquí vemos justamente a los ascendientes de Ignacio Carrera Pinto. Como mencioné, su abuelo fue el destacado prócer de la independencia y padre de la patria José Miguel Carrera Verdugo, que justamente sentó las bases de la creación de nuestro país durante el periodo de la Patria Vieja.
Así también su padre, el padre de Ignacio Cabrera Pinto, fue José Miguel Cabrera Fontecilla. Aquí vemos, ¿no es cierto?, las imágenes de ambos. El caso de José Miguel Cabrera Verdugo lo hemos conversado incluso en otras instancias, en otras charlas del instituto, como mencioné, prócer de la independencia, quien sentó las bases republicanas de Chile. Pero poco se habla sobre su padre, José Miguel Cabrera Fontecilla. ¿Ya? Eh, José Miguel Cabrera Fontecilla participó, ¿no es cierto?, en las luchas liberales del Chile de mediados del siglo XIX. Participó justamente en el bando liberal contra el presidente Montt, en estas luchas que hubo. Em, la infancia de Ignacio Cabrera Pinto no fue muy fácil. Ignacio Cabrera Pinto nació un 5 de febrero de 1848, ¿ya? Curiosamente, el mismo año natalicio de Arturo Prat, como si el destino nos marcara a ambos. Como ya mencioné, hijo de José Miguel Cabrera Fontecilla, quien fue, como ya dije también, uno de los artífices de las revoluciones de 1851 y 59. Su madre, doña Emilia Pinto Benavente, ¿no es cierto? Y prócer, descendiente del prócer José Miguel Cabrera Verdugo. Ignacio Cabrera Pinto no tuvo una infancia fácil, en el sentido porque no pudo tener un contacto estrecho con su padre José Miguel Cabrera Fontecilla. Se puede decir prácticamente que no tuvo mucho contacto, principalmente porque José Miguel Cabrera Fontecilla está involucrado de manera masiva en las reuniones que se concertaban por parte de la Sociedad de la Igualdad. ¿Ya? Como mencioné, Cabrera Fontecilla, un ferviente liberal, está embaucado en este proyecto, ¿no es cierto? Y las actividades revolucionarias que están involucrados además. Esto contra el gobierno del presidente Manuel Montt. Fue en estas reuniones donde José Miguel Cabrera Fontecilla entabló amistad justamente con Benjamín Vicuña Maquena, quien más adelante sería parte importante también de la vida de Ignacio Cabrera Pinto. Perdón, me adelanté un poco. Cuando los conservadores ganan la revolución de 1859 contra el bando liberal, José Miguel Cabrera de Fontecilla debe partir al Chile al Perú, donde fallece el año 1860. Entonces, de esta manera, Ignacio Cabrera Pinto perdió a su padre cuando éste apenas tenía 12 años de edad. Por eso mencioné que fue una infancia compleja. Doña Javiera Cabrera, que era su tía abuela, lo conoció, de hecho, lo alcanzó a conocer. Y decía que en su etapa niñez, su rostro de niño, era lo más parecido que había de él, de su hermano José Miguel Cabrera Verdugo. Tenía un aspecto de rostro muy parecido. ¿Ya? Les cuento como dato adicional. Y Ignacio Cabrera Pinto con el tiempo heredó, ¿no es cierto?, todo el coraje, todo el temple de sus antepasados, de José Miguel Cabrera Verdugo y José Miguel Cabrera Fontecilla respectivamente. Todo ese temple lo traspasaría después en su participación en la Guerra del Pacífico. A diferencia de sus antepasados, él tuvo una vida de un civil, ¿ya? Se dedicó en un principio a las actividades agrícolas y ganaderas en las pampas argentinas en Mendoza, ¿ya? Argentina. Curiosamente, la misma ciudad en que fue fusilado su abuelo José Miguel Cabrera Verdugo en septiembre, el 4 de septiembre de 1821. Cosas de la historia, cosas del destino. No obstante, la actividad agrícola no le estaba dando muchos créditos a Ignacio Cabrera Pinto. Por lo tanto, desde Mendoza regresa a Santiago en 1871 y recibió justamente la ayuda del amigo de su padre, Benjamín Vicuña Maquena, y este le ofreció un puesto en la Intendencia de Santiago, ejerciendo en un periodo de aproximadamente 8 años. ¿Ya? Trabajo de oficina, principalmente, tareas administrativas. Así entonces parecía que la vida de Ignacio Cabrera Pinto transcurriría de manera tranquila, ¿no es cierto?, como un civil más, pero no un civil cualquiera, un descendiente de ilustre prócer. Junto con un amigo, transitaban en Santiago, se cuenta, y le mostró a este amigo la estatua en bronce de su abuelo José Miguel Carrera Verdugo. Y él le comentó que algún día él, Ignacio Carrera Pinto, también estaría inmortalizado en alguna escultura, alguna estatua en Santiago, en algún momento. Cosas del destino. En 1879 estalló la Guerra del Pacífico
entre Chile, Perú y Bolivia. Ignacio Cabrera Pinto no dudó en enrolarse a las fuerzas de nuestro ejército, haciendo justamente honor a sus antepasados. Sintió el llamado de la patria. Se enrola voluntariamente al ejército a los 31 años de edad. Se incorporó al recién creado Regimiento Esmeralda Séptimo de Línea, que estuvo bajo las órdenes del coronel Santiago Mengual, e ingresó con el grado de sargento. Él, ¿no es cierto?, por ser descendiente de un luche prócer, podía ingresar inmediatamente como un oficial de alto rango, pero era tan modesto que no quiso en un principio. El profesor Juan Eduardo Mendoza seguramente va a detallar más aquello. Así entonces fue partícipe en las campañas de Tacna de Arica entre diciembre de 1879 a junio de 1880. En esos enfrentamientos que Ignacio Cabrera Pinto bajo las órdenes de Adolfo Holly. También participó en el desembarco del puerto de Hilo y avanzó al Valle del Sama teniendo su bautismo de fuego, o sea, su enfrentamiento ya en serio, en la batalla de Tacna o Campo de la Alianza, el 26 de mayo de 1880. Producto de toda esta heroica acción, fue ascendido a subteniente. Entonces, él pide un permiso para regresar a Santiago y ver a su familia, en especial a su madre y tía. Él perfectamente pudo haber regresado a Santiago, haber pedido la baja y continuar su vida como civil, pero no lo hizo, porque su sentido del deber, su deber patriótico, hacía que tenía que regresar nuevamente al teatro de operaciones, como dije, haciendo honor a sus antepasados. Entonces regresa al Perú, participa en la batalla de Chocollos Miraflores, que fueron victorias por parte de las fuerzas chilenas, que permitieron la ocupación posterior de Lima, la capital del Perú. Y es en este contexto donde se iniciaban las campañas en la Sierra Peruana, y es en estas campañas donde Ignacio Cabrera Pinto, junto a los 77 chaconcanos, pasarían a la historia de Chile. Bueno, les quiero mostrar lo siguiente. Lo que ustedes están viendo acá es el billete de 1.000 pesos. Voy a reducir un poco la imagen, ¿ya?, para que vean. Aquí vemos un billete antiguo de 1.000 pesos y el actual. ¿Por qué les muestro esta imagen? Porque muchas personas conocen la figura del capitán Ignacio Cabrera Pinto justamente por el billete, ¿ya? Así como también la figura de Arturo Prat, la mayoría la conoce por el billete, en este caso igual, ¿ya? No es un detalle menor porque el billete tiene muchos mensajes, ¿ya?, mensajes políticos, mensajes históricos, etc. Eso es lo que transmite un billete, representa un valor, ¿ya? En este caso, uno de los valores del alma nacional justamente es Ignacio Cabrera Pinto, y por su contribución al país, que va a reflejar un billete de 1.000 pesos. Ahora, ¿por qué les muestro el billete? Observen muy bien el diseño. El actual billete vemos a Ignacio Cabrera Pinto, que está retratado en su juventud. Ya, aquí lo vemos con su uniforme del ejército, con el uniforme en que se inmoló en la Concepción, el billete presente que ustedes ven acá, pero esto es más bien una representación artística, porque en su madurez, cuando ingresó al ejército, él padecía alopecia, ¿ya?, alopecia temprana, ¿ya?, lo que claramente es una distorsión respecto a la imagen que está retratada en el billete, ¿ya? En su madurez, cuando ya estaba sirviendo en el ejército, ella sufría alopecia. Pues, como mencioné antes, parece un detalle menor, una anécdota incluso, pero como mencioné, los billetes transmiten mensajes, ¿ya? En este caso sí que se transmite un mensaje quizá de un Ignacio Cabrera Pinto joven. Bueno, en todo caso, la imagen que vemos acá de Ignacio Cabrera Pinto fue en su juventud, ¿ya? Y por eso Javier Carrera decía que Ignacio Cabrera Pinto en su juventud se parecía mucho a su hermano José Miguel, ¿ya? Les cuento como una anécdota o como una información adicional. Aquí vemos también, ¿no es cierto?, al resto de los héroes de la Concepción, que el profesor Juan Eduardo Mendoza va a detallar más adelante: Luis Cruz Martínez, subteniente; Arturo Pérez Canto, subteniente; también el caso de Julio Monsalamanca, quienes todos ellos cumplieron con su deber y fallecieron en el combate. También aquí vemos la parroquia que les mencioné en un principio, Nuestra Señora del Carmen, que se encuentra en Concepción, que es una réplica del templo donde acontecieron los hechos de la Concepción, ¿no es cierto? Y aquí vemos un interior del templo. Ojalá que algún día, si van a Concepción, puedan conocer esta importante pieza que se inauguró en el año 1998, quiere decir
y que es un homenaje, una réplica homenaje en honor a todos quienes cayeron en el enfrentamiento. Pues bien, dada esta introducción y aspectos generales sobre la figura de Ignacio Carrera Pinto, quiero dejar con ustedes al profesor Juan Eduardo Mendoza, que nos va a contar el contexto sobre la campaña de la Sierra, antecedentes históricos, así como también aspectos técnicos importantes sobre el combate de la Concepción. Al final de su presentación vamos a ir leyendo sus comentarios y preguntas y vamos a conversar en los minutos que queden. Profesor Juan Eduardo. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias también al Instituto Histórico José Miguel Carrera por la invitación. Soy un miembro Nobel nuevo, ¿verdad?, de la agrupación recién el año pasado, o antepasado, ¿verdad? Me incorporé y esta es mi primera oportunidad, ¿verdad?, que presento un tema y qué mejor, ¿verdad?, a la referencia, ¿verdad?, de nuestro héroe Ignacio Carrera Pinto, que poco se ha destacado, yo encuentro, de su figura, o poco es conocida, y como decías tú recién, Francisco, solamente por este billete que no le hace ni siquiera juicio a cómo era, ¿verdad?, realmente su figura. Bien, primero, a lo que me invitaste, la idea del combate de la Concepción. El combate de la Concepción se inserta dentro de lo que se conoce en Chile como la campaña de la Sierra, o en el Perú como la campaña de la Breña. Esta campaña tiene particularidades, diferencias con lo que fueron el resto de las campañas terrestres. Las campañas terrestres de Tarapacá, Tacna y Arica y la campaña de Lima se caracterizan porque la logística se desarrolla o las líneas de comunicaciones a través del mar. Y de esa forma entonces se hace llegar el abastecimiento a las fuerzas que avanzaban en ese momento. El ejército era un ejército expedicionario que avanzaba, ¿verdad?, en ese momento hasta Lima. La situación entonces cambia cuando la guerra es llevada hacia el interior del Perú, porque tal como tú te podrás imaginar, las líneas de comunicaciones y las líneas logísticas, ¿verdad?, se alargan, provocando un grave problema. También hay que tomar en cuenta y hay que considerar, ¿verdad?, que para muchos chilenos o para el pueblo en general, luego de la victoria en Lima el 17 de enero de 1881, la guerra dio la impresión que se había terminado, que ya se había logrado el objetivo, se había llegado a la capital del Perú, y sin embargo no había un interlocutor para firmar la paz. Y el gobierno, ahora el gobierno de Domingo Santa María, habíamos hecho ya el cambio, ¿verdad? El gobierno de Aníbal Pinto, el Domingo de Santa María, quería apurar, ¿verdad?, la situación del proceso de firma de un tratado de paz. No había un interlocutor, estaba primero algunos mandatarios, eh, Calderón, Iglesias, Montero, en fin, y mientras se organizaba en la sierra, en los Andes centrales, esta resistencia de uno de los oficiales más aguerridos ya del Perú, Avelino Cáceres. Sobre Avelino Cáceres me gustaría también señalar que, como señaló un biógrafo, pertenece a los dos Perú, al Perú criollo y al Perú andino, al Perú indígena. Él, hijo de un hacendado, hablaba el quechua, y eso le permitió una muy buena relación con la población indígena que hasta el momento tampoco había sido involucrada en la guerra. Y eso es una gran particularidad porque en Chile el fervor, la unidad nacional, ya que hoy día es muy importante, la unidad nacional en torno a esta gran empresa que fue la guerra contra dos países, ya, y la sensación de la amenaza, ¿verdad?, que sentía Chile, fue enfrentada por todas las ciudades que colaboraron de distintas formas en el esfuerzo de la guerra. En el caso de Concepción, de donde estamos transmitiendo, al igual que otras ciudades formaron batallones. Ya recién vengo de la galería donde tenemos un museo al batallón movilizado a Concepción. Pero también Paños Tomé, por ejemplo, hacía los uniformes, la tablatería, el ganado, charqui, el carbón de lota, en fin, todo el país se movilizaba. Entonces, en el Perú no se movilizó tanto el sector andino, la guerra no llegó allá y era un sector muy independiente incluso de la época de la colonia, mantuvo cierta autonomía y gracias entonces a este
general, ¿verdad? El Brujo Los Andes, Andrés Avelino Cáceres, logró, ¿verdad?, formar esta resistencia. Ahí lo que aparecen son las fuerzas expedicionarias. Déjalo ahí, por favor, Francisco. Lo que hace Lynch va a ser enviar distintas expediciones de una forma de poder controlar la resistencia, pero también había otro motivo. Chile estaba cobrando cuotas, ya lo que es tributo de guerra, a la población de Lima y sus alrededores, los cuales no alcanzaban para sostener a las fuerzas que estaban en esos momentos en Chile, los llamados batallones olvidados. Y eso va a ser también una necesidad de cobrar cuotas a otras regiones y también de poder, ¿verdad?, proveerse de lo necesario para poder sostener a este ejército. Entonces, primero, ¿verdad? Se puede poner ahí la lámina, se ve una primera expedición ya a cargo de Letelier, que recorre, explora esta zona y genera varios roces con la población, porque hay que entender que lo que se desarrolla acá es una guerra de guerrilla, una guerra de desgaste, donde es muy importante la relación con la población civil. Y en este caso, el que tenía mayor voto o apoyo era obviamente las tropas de Avelino Cáceres, ¿ya? Eh, entonces, envía otra expedición al mando de Gana, ya el coronel Gana, quien comprendió que la situación era bastante compleja, porque como mostraré ahí en las imágenes, Francisco, se después la pueden mostrar, el terreno era fundamental. Acá, en lugar del desierto, que era lo que se habían habituado los combatientes chilenos en la guerra del Pacífico, acá era una geografía de sierra, a la altura de entre 3.000 y 4.000 metros, con precipicios, caminos muy estrechos, barrancos, que imposibilitaban, por ejemplo, pensemos en que cruzara una carreta con abastecimiento. Entonces eso dificultaba mucho. Había un tren que por lo menos llegaba hacia ese sector y luego ya había que desarrollar el camino a pie. No sé si puedes poner la imagen ahí para mostrar la vía del tren. Bueno, ahí se ve la imagen en Google en Map, ¿verdad? De cómo era la zona. Si uno se acerca más, va a poder encontrar que eran pequeños pueblitos, ya como Jauja, Tarma, Concepción, como se ven muy perdidos dentro de este territorio. Ya el clima entre noviembre y marzo es lluvioso, hay tormentas, granizadas. Eso también hace que el camino sea obstruido, resbaladizo. Entonces era una situación bastante compleja en los términos geográficos. También hay que tener en cuenta el término de la condición de salud. Aquí se da primero el apunamiento. A esta altura, ¿verdad? Las personas comienzan a sufrir un decaimiento, un cansancio, si uno ha estado, ¿verdad?, sobre 4.000 metros en altura, uno sabe que el cuerpo, ¿verdad?, no responde igual como cuando uno está a otro nivel, ¿verdad?, a nivel del mar. ¿Ya? Entonces hay una complicación también en el tema salud. Está el tifus, que va a ser lo que va a provocar la mayor cantidad de muertes en esta campaña. Más que las bajas, va a ser el tifus lo que va a provocar. También habían otras enfermedades que afectaban a la tropa. Y para ser consecuente con la precisión que debe tener un comandante, que es terreno, clima y enemigo, el enemigo, además de ambientarse hasta guerrilla, contaba con una red de informantes, curas, el mismo obispo de esta zona ya formaban parte de las montoneras y transmitían la información sobre los movimientos de las tropas chilenas. Muchas veces, ¿verdad? La población se acercaba a ella con afán, ¿verdad?, de envenenar la comida o cosas así, así que había una situación muy compleja, ¿verdad?, entre la población civil y las tropas chilenas que ocupaban estos lugares. Y esto hace pensar entonces a Gana que es necesario retirar las tropas, replegarse, ¿ya? Y es lo que va a realizar Estanislao del Canto. Estanislao del Canto va a ser el comandante de esta guarnición de Chacabuco y que va a comenzar en junio el repliegue de las tropas. Se muestra, por favor, la siguiente.
Ahí se ve cómo podían hasta cierto punto llegar en tren, pero después la situación era muy compleja y no sé si alcanzan a ver ahí, es el puente de Oraya, es un puente estratégico y precisamente dentro de lo que es el contexto del combate, ya porque se libraron diversos combates alrededor de la sierra, uno de los objetivos era tomarse este puente de Oraya y cortar la retirada de los chilenos. Por tanto, el objetivo que tenía Avelino Cáceres era hacer un movimiento de tenaza y rodear a las fuerzas chilenas que se encontraban en este sector de la sierra. Y para eso estas zonas, ¿verdad?, de los puentes tenían un valor estratégico muy grande. Por favor, la siguiente. Bueno, ahí podemos ver algunas imágenes ya, gracias, ¿verdad?, al arte de algunos dibujantes, ¿verdad?, que han reproducido los uniformes de la época. Es interesante ver que en la mentalidad popular se considera que todos en la guerra del Pacífico vestían un guerrera azul y pantalón rojo. Eso eran algunos regimientos y era al principio. Ahora, como ven, la mayoría, ¿verdad?, usaba otros tonos grises, ya que eran mejor, y por supuesto para la zona, por el calor, por el desierto, usaban un traje de prim que está debajo de esa guerrera o capote, ya que se usaba para las zonas de frío. Muy importante también el calzado, que era de fabricación nacional, ya. Y bueno, los caballos también impresionaban los caballos chilenos por su altura. Así que ahí vemos imagen, ¿verdad?, de los soldados chilenos, y es muy probable también que los soldados chacabucos vistieran en estas tonalidades y no como en algunas recreaciones se le ponen con pantalones rojos. ¿Ya? La siguiente, ahí tú puedes ver, ¿verdad?, las fuerzas de resistencia caceristas, ya están integradas por soldados peruanos y por montoneras, indios que armados con lanzas, armados con rejones, que son una lanza con una punta, se utilizan mucho en los ruedos de toro. No sé si han visto ahí con los caballos que picatean, ¿verdad?, los toros, esos son los rejones, ¿ya? Que utilizaron estos grupos, ¿verdad?, que acompañaban a las fuerzas de Cáceres. La siguiente, por favor. Bueno, entonces el plan de Tanelao del canto, y que está en sus memorias también, que es muy valioso porque también es importante señalar que también aquí hay archivos, fuentes chilenas y peruanas que abordan este importante acontecimiento, era el repliegue, la retirada, ¿verdad?, hacia Lima, reagruparse y luego volver, ¿verdad?, con mayor contingente. Este repliegue se dice que estaba organizado a partir de junio y se estaba desarrollando los primeros días de julio, pero el enemigo estaba informado. Se señala que a través del telégrafo habían intercepciones o gente que trabajaba, ¿verdad?, de espías, ya o simplemente porque se capturaban, ¿verdad?, los mensajes. Entonces, Avelino Cáceres sabía de este movimiento por parte de los chilenos y entonces planifica lo siguiente. Si tú puedes mostrar, por favor, ahí. Lo que va a hacer Avelino Cáceres en una primera instancia va a ser dividir a sus fuerzas que contaban en esos momentos con unos 1.300 soldados y unos 3.000 guerrilleros en tres columnas. Una primera columna al mando del coronel Juan Gastó con el batallón Pucará, número 4, la columna de guerrillero Comas, que es la que estaba al mando de Ambrosio Salazar, que va a ser protagonista del combate de la Concepción, los libres de Ayacucho, una fracción del batallón América. Una segunda columna iba a marchar por el otro costado del río Mantaura. Era la columna al mando de Máximo Tafur con otro batallón de regulares y de guerrilla. Esta fuerza tenía como objetivo cerrar la retirada de los chilenos cortando el puente de Oraya. Y una tercera fuerza, integrada con la reserva al mando del propio Cáceres, se mantenía entonces a resguardo. Como ven entonces, esa era la situación ya de esta zona de este teatro de operaciones que cubre el valle de Marcavalle y la Concepción. Esto es muy parecido a lo que en un momento se da en Vietnam con la ofensiva del Tet, cuando se producen, ¿verdad?, varios golpes sucesivos en distintas partes, ¿verdad?, del frente, ¿ya? Y qué ocurrió para un año nuevo. En el caso de
la sierra peruana, se producen varios ataques en distintas localidades, Pucará, Marcavalle, Concepción, ¿ya? Donde vamos a tener el centro, ¿verdad?, de las acciones, ¿verdad?, que vamos a relatar. La siguiente, por favor. Bueno, ahí tenemos algunas imágenes del pueblito de La Concepción. Ahí hay una imagen, ¿verdad?, una fotografía, la que se ha rescatado más antigua del pueblo, y otra litografía que, como pueden observar a la imagen que mostraba recién Francisco, en lugar de tener dos torres, tiene una. Y se dice que esta era la iglesia original, pero como fue destruida después del combate, la nueva iglesia tenía dos torres, y de ahí quedó la idea, ¿verdad?, que de esta iglesia con dos torres. Pero bueno, sigamos, por favor, con la... Ahí tenemos, ¿verdad?, a los oficiales de esta unidad, ya la cuarta compañía del Chacabuco, pero hay que señalar que no todos eran de la cuarta compañía. Por ejemplo, en el caso de Luis Cruz Martínez era de la sexta, había un soldado del regimiento Lautaro que estaba herido, así que la unidad de Ignacio Carrera Pinto estaba realmente compuesta por 66 hombres, 57 soldados y estos cuatro oficiales, más seis suboficiales. El más antiguo era el sargento primero Manuel Jesús Silva, ya un veterano de la guerra de la campaña de Chorrillo y Miraflores. Ellos, cuando llegan a la Concepción, encuentran al teniente Julio Montt Salamanca con 10 soldados, y ahí esos 11, sumados a los 66, darán entonces los 77 hombres que estarán ese día en la Concepción el 9 de julio. Aquí tenemos una litografía de lo que fue el combate. Ya hay que ver, ¿verdad? Se ve un cerro, que es el Cerro León, ya se ve el valle. La verdad es que en esos momentos fue el infortunio. Ya Ignacio Carrera Pinto había despachado no hace mucho un mensaje a su jefe, a Estanislao del Canto, señalando que estaba sin novedad en la Concepción, o Concepción, porque nosotros le llamamos la Concepción, en Perú se llama Concepción. Y Estanislao del Canto, cuando lee este mensaje, también queda tranquilo, porque si él hubiera partido el 9 de julio, se hubiera encontrado con las fuerzas de Juan Castó, que estaban atacando el poblado de la Concepción. Bueno, cuando ve entonces esta situación de peligro, Ignacio Carrera Pinto, que comienza a llegar el enemigo, le llega esta información, él despacha ya a 3 hombres, un cabo y 2 soldados. Así que también la cantidad de hombres ahí reduce. Estos iban con la misión de avisar a Estanislao del Canto del ataque que iban a sufrir, y que mandara refuerzo. Pero estos hombres fueron abatidos ya por el enemigo, por tanto nunca alcanzaron a llegar con el mensaje. Lo que entonces planifica Ignacio Carrera Pinto muy bien es una defensa del perímetro. ¿Se puede mostrar la siguiente? Ahí precisamente se ve, esta es un croquis que aparece en el libro del profesor Miranda, Julio Miranda, y la autoría del croquis es del comandante Pedro Ormazábal. Ahí se ve, ¿verdad?, cómo hacen 4 puntos, los 4 puntos cardenales, que dan en torno a una plaza, que era una plaza desértica, no había árboles ni nada, una defensa para evitar, ¿verdad?, que por estas calles entraran los adversarios. Fue un combate muy reñido, desde las 2:30 de la tarde hasta aproximadamente las 6 de la tarde se mantienen en esta posición, ya evitando entonces que las montoneras y los soldados peruanos lleguen a la plaza. En esta situación también mueren varios chilenos, y Carrera Pinto se ve la necesidad entonces de replegar sus fuerzas a una casona que estaba al costado de la iglesia. ¿Sí podemos mostrar la siguiente? Ahí para mostrar, ¿verdad?, que protagonista, ¿verdad?, de este episodio era el fusil que llevaban los chilenos, el fusil Graf, un fusil de 1874, con casquillo metálico, lo cual hacía que fuera
bastante práctico, ya requería mantención constante, pero era un arma muy efectiva a 2000 metros, ya además con su Yatagán. Ahí también lo vemos en una situación en un museo, no se ve muy bien, pero se ve, ¿verdad?, el fusil y el corvo, ya que fueron las armas que utilizaron estos valientes soldados para mantener su posición. En la iglesia, o durante, ¿verdad?, este enfrentamiento que ya llevaba varias horas, el coronel Gastó, pensando, ¿verdad?, que iban a llegar los refuerzos chilenos, que en algún momento iba a aparecer, ¿verdad?, la vanguardia chilena que de Huantayo iba a ser enviada por el coronel Estanislao del Canto, quiere evitar, ¿verdad?, esa situación y le pide la rendición al comandante chileno. Y aquí se produce un hecho que recordamos en nuestra historia que se asemeja, ¿verdad?, a esos relatos épicos que hemos escuchado, ¿verdad?, de los 300 espartanos o de la defensa del Alcázar de Toledo, por ejemplo. Por favor, si lo puedes colocar ahí. El coronel Gastó, en la siguiente, ya le señala que dado el número de sus fuerzas superior con creces a la dotación chilena, le pide entonces al comandante de la guarnición chilena, del cual todavía no sabe siquiera su nombre, que deponga, ¿verdad?, la resistencia, la defensa y que sus vidas serán respetadas. Y en este mismo papel, inmediatamente, el capitán Ignacio Guerrero Pinto, aunque era teniente, todavía no sabía de su ascenso, escribe, ¿verdad?, lo siguiente, que al leerlo siempre uno se emociona, porque Ignacio Guerrero Pinto ahí recuerda, ¿verdad?, y le hace ver a el comandante adversario que en la plaza, en el paseo, ¿verdad?, de la Alameda, existe una estatua dedicada a el prócer José Miguel Carrera, cuya misma sangre corre por sus venas y que, como comprenderá usted, ni como chileno ni como descendiente de aquel me deben entonces aminorar sus amenazas de rigor. Esta respuesta tajante, ¿verdad? Esta decisión de Ignacio Guerrero Pinto, no solamente suya, es la del líder, que también es seguido, ¿verdad?, por esta unidad de sentimiento, por sus subalternos. Sus oficiales, igual como en el caso de la Esmeralda y Prat, que yo muchas veces hago esa comparación, pero Prat fue seguido por Uribe, por Serrano, ya por Aldea. En el caso, ¿verdad?, de Ignacio Guerrero Pinto va a ser seguido por Julio Monsalamanca, por Arturo Pérez Canto y por el joven Luis Cruz Martínez, ¿verdad? Este valiente soldado que va a ser el último oficial que queda y que ahí se ve en la imagen. Bueno, el asedio sigue durante toda la tarde. Ignacio Guerrero Pinto es herido en el brazo, ya salían del cuartel y con bayoneta cargaban contra el adversario. Finalmente Ignacio Guerrero Pinto cae muerto y, como les digo, es seguido en su ejemplo por el resto de los soldados hasta que finalmente quedan un oficial, Luis Cruz Martínez, y 4 soldados. Estos últimos entonces siguen siendo intimidados a rendirse y ellos lo dejan claramente que no lo van a hacer y salen del cuartel y se inmolan frente a esta masa, ¿verdad?, de soldados adversarios que luego, ¿verdad?, de dar muerte a toda la guarnición, proceden a la mutilación. Bueno, muchos también habían caído bajo el incendio y se ve también imágenes y cuando intentan quemar, ¿verdad?, el lugar donde estaban defendiéndose la guarnición, ya, así que entre el humo, la sangre, la pólvora, toda esa atmósfera en la que se produce, ¿verdad?, ese ya 10 de julio en la mañana. Al llegar, las tropas de Estanislao del Canto, que parten ese día, encuentran este dantesco espectáculo eh, de lo que ahí había sucedido con estos 77 hombres y además habían 3 mujeres, ya también se habla de que habría nacido un bebé, no había ningún sobreviviente. Y un italiano que vivía en La Concepción, que era un pueblito de unos menos de 3.000 personas, le relata junto con otros testigos lo que ha ocurrido. Imagínense la indignación que deben haber vivido los hombres del Chacabuco al escuchar, ¿verdad?,
el relato de lo que había sido la suerte de sus compañeros de armas. Frente a esa situación, entonces, Marcial Pinto Agüero, el comandante del regimiento Chacabuco, ordenó a los cirujanos extraer los corazones de los 4 oficiales para llevárselo primero a Lima y luego a, a Santiago. La ciudad, los cuerpos fueron depositados en la iglesia, la cual va a ser quemada, y se organiza entonces una búsqueda de los montoneros, los guerrilleros, que embriagados por esta salvajada, ¿verdad?, habían huido hacia los montes. En, en la imagen de la bandera que queda flameando sobre este cuartel, que me llama a recordar, ¿verdad? La bandera clavada en el mástil de la Esmeralda, la bandera que no se hunde, la bandera que queda a tope. Esa es la bandera que nos representa a todos, la bandera chilena, la bandera tricolor con su estrella solitaria. Hoy día que vemos tanto partidismo, identificación con distintos banderas y colores, esta es la bandera de todos, esta es la bandera de los chilenos. Todos los que nos sentimos orgullosos de ser chilenos, vemos, ¿verdad?, en el ejemplo, estos 77 que dieron la vida, como muchos otros en la historia, por esta bandera. Y esta bandera se encuentra, por favor, Francisco, después fue donada a la escuela militar. En la escuela militar se hace una vigilia el día, la noche anterior, ¿verdad?, el 9 de julio, donde se hace una vigilia de las armas y, y ahí está también esta importante ya reliquia, que es la bandera que acompañó a estos jóvenes soldados. Y los corazones que después llegan a Chile, primero a la Iglesia de Gratitud Nacional y finalmente en esta bonita, ¿verdad?, monumento que está en la Catedral de Santiago, se depositan los corazones de los oficiales. Y en algún momento Carrera Pinto dijo que si no volvía vivo, esperaba al menos que su corazón volviera a Chile. Y yo creo que en el corazón de los chilenos está Ignacio Carrera Pinto. Y la última, bueno, y es por la razón, ¿verdad?, que el ejército siempre ha, de todos los episodios bélicos, ha destacado este combate como aquel de tal trascendencia, de tal compromiso racional, meditado por parte de los oficiales y de los soldados de esta unidad que rindieron su vida por Chile, que es el 9 de julio, la fecha en que se realiza el juramento a la bandera, como vemos ahí en este caso la unidad histórica del regimiento Chacabuco, que dicta la usanza, ¿verdad?, de la guerra del Pacífico. Eso, y quedo atento a los comentarios y opiniones. Muchas gracias por escucharme. Muy bien, muchas gracias, profesor Juan Eduardo, por esta importante conferencia que nos acaba de dar sobre justamente los aspectos técnicos y el contexto en que se desarrolló el combate de la Concepción, así como también lo que conversaba un poco sobre la figura del capitán Ignacio Carrera Pinto. Así también queremos agradecer a todas las personas que han, ¿no es cierto?, participado de esta conferencia. Y bueno, vamos a ir leyendo un poco algunos comentarios para ir haciendo esta conversación. Muchas gracias, don, que vemos. Perfecto, sí, estoy leyendo acá los comentarios. Francisco Contardo, Jimena acá. Por favor, los invitamos a que vayan preguntando. Aprovechemos que tenemos aquí también a un destacado académico que ha investigado sobre la materia. Profesor, siempre es cierto que estos hechos quedan como eclipsados respecto a los sucesos, por ejemplo, el 21 de mayo, ¿no es cierto? Combate a la Concepción. ¿Por qué cree usted que se da eso en general? Bueno, es que son 2 episodios ya, de hecho, esta semana lo conversaba también con mis alumnos, estábamos viendo algo relacionado con el tema, ya, y ellos me decían, ¿por qué se recuerdan estos 2 hechos? Y ya que tú lo señalas, el 21 de mayo tiene como otra trascendencia, ya que va más allá de lo institucional.
Bueno, es que son dos hechos muy importantes. El 21 de mayo fue al inicio de la guerra lo que levantó al pueblo de Chile, ¿verdad? Este fervor nacional, esta unidad nacional que yo decía que es tan importante siempre en nuestro país y que va a servir de guía, ¿verdad? Para la empresa que se venía, que todavía ni siquiera, ¿verdad? Vislumbramos cuál iba a ser el resultado. Pero dio el empuje inicial, un empuje con mucha fuerza. De hecho, el mismo Ignacio Guerrero Pinto se enrola, porque como tú recordabas, ¿verdad? Él trabajaba en otras labores y se enroló precisamente motivado por el ejemplo de Arturo Prat. Ya él pasa entonces ahí a formar parte del ejército y importante señalar que su primer grado fue como sargento. Él no pidió privilegios especiales por ser, ¿verdad?, un descendiente de José Miguel Carrera, sino que él partió, ¿verdad?, en el puesto que fue designado y ya en noviembre, esto fue a mediados, ¿verdad?, de 1879, ya en junio, pero ya en noviembre ya era subteniente. Y luego, como tú recordabas, por las acciones destacadas en la batalla de Tacna y después en Chorrillos, donde fue felicitado por su serenidad ya en el mando y su valentía y su valor, ya incluso combatiendo, ¿verdad?, herido, es que es ascendido a teniente y luego, ¿verdad?, le llega el ascenso a capitán, pero él no se entera de eso. Sí, Entonces es importante destacar que era un soldado destacado, ¿verdad? Dentro de, o sea, cumple un gran rol, ¿ya? Como muchos otros civiles que en un momento, ¿verdad? Se vieron llamados a las armas para enfrentar esta empresa que era la guerra. sí, profesor, cabe destacar también, si me permite, y a nuestras amigas y amigos que nos están viendo, que voy a leerles sus preguntas, que lamentablemente la historia de Chile, o algunos historiadores, si me permite, siempre han estigmatizado que los sectores populares eran los que están en la primera línea de combate en la guerra del Pacífico, y que las personas de una mejor situación, tal vez, o como quieran llamarlo, siempre están como en la retaguardia o no están presentes en estas operaciones. El caso de Ignacio Carrera Pinto es un ejemplo de lo que usted mencionaba, o sea, de alguna manera, como una persona por amor a su país, por seguir el ejemplo de Arturo Prat, y en honor también a lo que desarrollaron sus antecesores, José Miguel Carrera Verdugo, también el caso José Miguel Carrera Fontecilla, él justamente no solicitó privilegios, o sea, él de alguna manera estuvo presente en combate, y es bueno aclarar eso que muchas personas de la aristocracia, si se puede decir, o que tenían ciertos privilegios, o que perfectamente podrían haber hecho una vida normal, si se puede decir, como un civil, ellos están en la primera línea de combate, y muchos cayeron en combate. ¿Mm? ¿Ya? Entonces eso es muy importante aclarar también, si me permite, para que no exista ese mito de que solamente los sectores populares que están en batalla eran los que fallecían y los que están en otros sectores sociales no era así, ¿cierto? Si me permite el comentario. Mira, no era así, de hecho había una unidad completa que era el Esmeralda, el batallón Esmeralda, que le llamaban, ¿verdad?, el batallón de los Pijes, y era precisamente porque ahí se encontraba el sobrino de Santa María, parientes de Aníbal Pinto, ¿ya? Por tanto, es parte, digamos, de la tergiversación que algunos en forma interesada quieren darle otro cariño, además, a otro contexto que tampoco era el Chile de esa época. ¿Ya? Así que también hay que tener ojo que con respecto a eso. Y algo más que agregar, fíjate, de Ignacio Carrera Pinto. Él, después de haber sido herido, ¿verdad? En Chorrillos, regresa después con las fuerzas que volvieron desde Lima, y él podría haberse quedado ahí, o sea, haber terminado, ya era un héroe de guerra, no tenía necesidad de volver al campo de batalla. Pero cuando se forma ahora el batallón de línea, el sexto de línea, Chacabuco, ya, que originalmente ya estaba, ¿verdad? Dentro de las fuerzas chilenas, pero con soldados formados, reclutados en el sector de Recoleta, el sector de Santiago Centro, La Chimba, todo ese sector, ya, ahora por decreto, se forma nuevamente este regimiento, ahora el manto ya no de Toro Herrera, sino que de Pinto Agüero, Marcial Pinto Agüero, un oficial de línea, y uno de los oficiales entonces que queda asignado, que se suma a esto, va a ser Ignacio Repinto, y él parte incluso acá al sur a reclutar, a enganchar, como se llamaba, soldados.
Así que en el combate de la Concepción también hay muchos chillanejos y también penquistas que fueron enrolados ya por Ignacio Rapinto o por otro oficial, un uruguayo, fíjate, que era también pariente del presidente de Uruguay, La Torre, ya que se llamaba La Torre. Y él también viene a esta zona de enrolar, ¿ya? Perfecto, profesor. Vamos a leer algunas preguntas que nos están haciendo Perfecto. quienes. Manu dice en YouTube, muchas gracias por tu pregunta. Dice, qué interesante presentación, gracias. Dos consultas. ¿Dentro de los 77 chilenos están incluidas las cantineras o eran los 77 soldados más las cantineras? Y otra consulta hace, a ver, un momento. ¿La bandera de la Concepción está en la escuela militar? Ya. Con respecto a las tres mujeres que acompañaron a la unidad de la guarnición del Chacabuco, por lo que yo he indagado, no tenían el rango de cantinera. El Chacabuco no tenía cantinera. De hecho, las cantineras, que eran las que eran asimiladas a los batallones movilizados, batallones de línea, eran muy pocas, eran unas 15 o 20, pero había muchas otras mujeres y niños que acompañaban a los soldados, pero que no tenían ningún rango ni ninguna relación. Al parecer, la situación de las tres mujeres que se encontraban y que están fuera de los 77 corresponden a esposas de los suboficiales que se encontraban, ¿verdad?, en esta guarnición, pero no eran cantineras propiamente tal. Ahora, su labor era tan importante, eran auxiliares, tuvieron, curan los heridos, como te decía, tenían 11 heridos, un oficial y 10 soldados, Julio Salamanca de tifus, y había otro soldado también mucho más grave que estaba, ¿verdad?, siendo atendido. Entonces la labor de estas mujeres era muy importante. En el caso de Chile ya se habla de cantinera, en el caso de Perú y de Bolivia se habla de rabonas, ya, y es el mismo es la misma función, ¿verdad?, que cumplían, ¿verdad?, las mujeres en la guerra, ¿ya? Sí, muchas gracias, profesor. Andrés Elgueta nos congratula, muchas gracias, como Cacorina de Gracias, Andrés, Concepción. también por Jorge escucharnos. Cornejo nos pregunta, en su libro Adiós al séptimo de línea, Jorge Nostroza, hace mención también a la batalla de Sangra en el contexto de la campaña de la Sí. Sierra. Si pudiera comentar algo breve al respecto para dar paso a otras preguntas que vienen. Bueno, la batalla, el combate de Sangra, que es también muy relevante porque también se encuentran en una situación de asedio, ya una compañía del regimiento Buin, ya también va a ser recordado en nuestra eh, unidades militares. Hay una unidad que lleva el nombre de Sangra o Sangrar. La verdad es que esa de Sangrar es una deformación más bien chilena, así como igual a la Concepción, le decimos la Concepción y el Concepción. Ya esos cambios de nombre fueron acá. Pero se produjeron mucho más combates. Hay otros que no se señalan, ¿verdad? En el mismo Marcavalle, en Pucará, porque son pequeños entre combate y emboscadas, ya donde, por ejemplo, la unidad de Santiago, ya el batallón Santiago, también se va a ver, ¿verdad?, sorprendido por los ataques, ¿verdad?, de estos serranos, estos montoneros, debe replegarse, volver. Entonces hay mucho por así decirlo, de combate, de salir de una localidad y volver a ocupar la localidad. De hecho, este tipo de combate que se hace en la sierra es muy complejo, porque realmente esta guerra de guerrilla, ¿verdad?, es el peor escenario que puede enfrentar un comandante. Lo que deseaban las tropas chilenas era que Cáceres saliera a campo abierto, una batalla frontal, y la posibilidad recién se da al año siguiente, en 1883, en la batalla de Huamachuco. Y en la batalla de Huamachuco va a ser arrasado, ¿verdad?, el ejército de Avelino Cáceres, pero la verdad es que si uno lo lee bien, Avelino Cáceres también tuvo muchas posibilidades de ganar esa batalla. Si no hubiera sido por la intervención de la caballería, ya de Sofanor Parra, que logra entonces salvar al batallón Concepción, precisamente, ¿verdad? Al batallón de nuestra ciudad, que junto con el Talca estaban haciendo el principal esfuerzo en ese combate y logran finalmente la victoria gracias al mando del coronel Curtiaga. Pero Avelino Cáceres se salva, ¿ya? Y eso también es un tema que tiene que ver con la figura de él, ¿ah? Que después llega a ser presidente, arma un Claro. ejército y una guerra civil. Entonces es una figura respetada en el Perú, pero que tiene
un estatus distinto a Bolognesi o a Grau, que son héroes que murieron en sus respectivos puestos de mando. Sí, gracias, profesor. Fernando González nos pregunta, ¿Cabrera Pinto tuvo descendencia? No, no tuvo descendencia. Si me permite, quiero hacer un comentario sobre el billete. Yo había comentado justamente la imagen del billete de costo de Ignacio Cabrera Pinto, que no es un tema menor, porque a No. veces se tiende un poco a confundir la imagen, pero como mencioné en la ponencia, transmite un mensaje, ¿verdad? Uno puede interpretar el mensaje que estime. En el antiguo billete de 1.000 pesos, en el reverso del antiguo billete, no lo tengo ahora la imagen, estaba la escultura homenaje a los héroes de la Concepción, que fue obra de la Escultura Nacional de la destacada escultora Rebeca Matebello. ¿Ya? De hecho, para los que me siguen en las redes sociales, el hermano en alguna ocasión he posteado la imagen de ella con la escultura a sus espaldas, cuando ya estaba finalizada. ¿Ya? Es una escultura muy conocida que está en Santiago. Pero en el actual billete de 1.000 pesos eliminaron en el reverso aquello. O sea, pues está la imagen de los tocos del Paine, si no me equivoco. Pero eliminaron es un detalle que comento porque puede llamar un poco la atención. A mí personalmente, si me preguntan, no me gustó. No me gustó eso, porque creo que detrás de la figura de Ignacio Carrera Pinto están justamente los 77 o 76 hombres que dieron su vida en la Concepción. Creo que la figura de él, de alguna manera, es lo mismo que Prat, ¿no es cierto? De no rendirse ante la adversidad, de no intimidarse ante un adversario que claramente era superior, pero que al final de cuentas no se rindieron y dieron su vida por nosotros. Y que hay que recordarlo a Mira, todos. el tema del billete no es menor, ¿eh? Te digo, yo también formo parte del Círculo Histórico Ignacio Herrera Pinto, que también es una agrupación que incluso frente a este tema ha hecho protesta frente al director de la Casa de Moneda apenas entró a circular el billete. Yo creo que aquí deberían haber otras instituciones que hubieran puesto la voz más firme, tal vez, para evitar, ¿verdad?, por así decirlo, malentendido con la figura del héroe Ignacio Herrera Pinto. Así como... Y... ¿Mm? No, por favor, termine, para dar paso a una pregunta más. No, y a lo que tú señalabas, ¿verdad? De la tripulación de la Esmeralda y la compañía del Chacabuco, es el reflejo del Chile, es el reflejo del Chile de distintas partes del país. En la Esmeralda había hombres de distintos lugares, de distintas clases sociales, con distintas costumbres, culturas, etcétera, como en nuestro país, variado, diverso, ¿ya? Y eso también se ve en la cuarta compañía. Entonces, un trozo de Chile es un pedazo de nuestra patria, de lo que está representado en esa unidad. Perfecto. Voy a leer unos últimos comentarios. Ha pasado el tiempo volando. Les queremos dar nuevamente las gracias por seguirnos. Pedimos disculpas también por algunos temas técnicos que hemos tenido, pero comprenderán que en tiempo de confinamiento ya uno como que empieza como a cansarse un poco. Pero lo importante es que estas instancias nos sirvan para justamente recordar este hecho que merece ser recordado, al igual que otros hechos como el combate en Iquique o el 18 de septiembre. En fin, porque estos hechos nos han marcado como país y ellos simularon por nosotros. Si nosotros estamos en este minuto acá, es justamente gracias a ellos. Y bueno, como usted mencionó, profesor, sus corazones de Julio Monsalmán, Arturo Pérez Canto y José Manuel Pinto, los Cruz Martín están en, en, el, en la Catedral Metropolitana. Los que viven en Santiago pueden acceder a ella y está en uno de los accesos, es fácil verlo. Y bueno, ojalá que cuando ya termine la pandemia puedan viajar a Santiago, puedan recorrer tan importante lugar. Los comentarios estoy leyendo. Jimena Toledo, profesora de acá de Concepción, a quien le mando un saludo. Interesantes detalles son expuestos que enaltecen la figura de Cabrera Pinto y otros nombres como Serrano, y resaltar la importancia de la bandera que fue motor de la lucha de sus hombres. Juan Ortega nos comenta impecable presentación. Muchas gracias. Héctor Romero, larga vida al legado de los Carrera, fundadores de la patria. Porque como mencioné al principio, quizás lo dije, si no lo reitero, la familia Carrera en general ha hecho un importante aporte a la historia de nuestro país. Cuando se habla de José Miguel Carrera, siempre digo, hay que hablar de los hermanos Carrera, Javier Carrera, de Juan José y Luis, que contribuyeron todos a sentar la base de lo que es el Chile, y espero algún día reciban el verdadero homenaje que merecen, ¿ah? Que todavía, a mi juicio, no se le ha dado el tributo que tienen. Héctor Romero, larga vida, lo que comenté, al legado de los Carrera. José Jorge Cornejo, muy buena presentación. Francisco Contardo nos pregunta, ¿siempre he considerado el comportamiento de los héroes de la Concepción como el acto heroico más grande efectuado por nuestra patria, superando incluso a lo del 21 de mayo? Es
un juicio que él tiene, no sé qué le parece. Ujú. Héctor Romero, siempre Chile ha tenido problemas. Ah, es una pregunta pasada. Siempre Chile ha tenido problemas con la cadena de suministros. Esto a propósito de lo que usted comentaba antes Mm. de los problemas logísticos que hay, ¿cierto? Que hubo en el Bueno, contexto de durante aquel la tiempo. guerra igual se logró, ¿verdad?, armar una línea logística muy importante, pero para eso se contaba con el dominio del mar. Entonces, ahora la situación era más compleja y también los aportes, ¿verdad?, del Estado también iban disminuyendo. Entonces, una de las cosas que yo he leído en la historiografía peruana es que una de las razones que había los roces de la fuerza chilena con la población peruana era precisamente por estos cupos. Cupos eran cuotas o tributos pagos de guerra y que eran insuficientes para poder mantener el ejército. Y cuando no se logra eso, entonces hay un dicho, ¿verdad? O una frase que dice que se vive de la comarca. Y vivir de la comarca significa de la zona aledaña. Entonces, es muy probable, ¿verdad?, que algún soldado ahí se haya visto en la necesidad de robar, ¿verdad? Encontrar algo de alguna aldea, ¿verdad? Y llevársela, ¿verdad? Para alimentarse. Seguramente no lo hubieran necesitado hacer si las líneas logísticas hubieran sido suficientes como eran en la otra campaña. Pero acá también hay que señalar la dificultad geográfica que afectaba, ¿verdad?, el envío por ejemplo, de botas, que era muy importante, el calzado, ya de la alimentación. Entonces, las tropas que estaban en la zona de la sierra estaban en una condición muy, muy precaria, ¿verdad? Y eso lo hacía vulnerable frente al ataque del adversario. Claro, es importante destacar también, profesor, un detalle que es necesario resaltar, que la edad promedio de los integrantes de los soldados que se inmolaron en la Concepción, que eran jóvenes, niños prácticamente, que si me permite un símil, es muy parecido a lo que pasó con el combate al Iquique, ¿no es cierto? Que no tenían mucha experiencia en combate, algunos, y que de alguna Ujú. manera, teniendo quizás, si alguien quiere mencionar una excusa para rendirse por esto mismo, no lo hicieron y dieron su vida por la patria. Claro, ahora también es interesante ver lo siguiente. Eh, en el caso de la Armada, tú encuentras incluso gente aún más joven, como el grumete amigo, ya que sobrevivió y que tenía 10 años. Ya el corneta Cabral muere, tenía 14 años. En la Covadonga hay un héroe, Juan Bravo, que era realmente de origen mapuche, se llamaba Milla Cura, ese era el apellido, Bravo era como el apodo ya por el cual fue conocido, era un francotirador, fue el francotirador del combate Punta Gruesa, un verdadero héroe, y estamos hablando de 14 años. La mayoría de esos jóvenes de esa edad participaban como tambores, como corneta, que eran músicos, pero a la vez también comunicaciones. Pero en el caso de los barcos y todo, muchas veces se involucraban también en, eh, en el combate. Pero considera también, Francisco, que la edad adulta en esa época, por la constitución que nos regía, era 21 años. Y la esperanza de vida, ¿cuánto habrá sido? 35 años promedio. Exactamente. Entonces, mira la diferencia. Son una persona ya con 18 años, ya podríamos decir que era considerado todo un hombre. Y Exactamente. ahora, muchos de edad que no llegan a los 18 años, como el mismo Luis Cruz Martínez y varios, ¿verdad? Saltaron de los liceos, de los colegios y se enrolaron en los batallones, los cuarteles, se enrolaron para ir a la guerra, muchos también por el pago que recibían como soldados, el cual mandaban a sus madres, a sus familias. Ya, entonces, y también tal vez por un tema de aventura, de audacia, de conocer el mundo. Imagínate lo que era salir de la zona central, del Valle Central, y llegar al desierto, después llegar al Perú, Lima. Hay cartas, ¿verdad?, que dan cuenta de eso. Ya soldados que se maravillaron al ver la ciudad de Lima, la ciudad de los virreyes, ya no Claro, se la imaginaban así. Entonces, y bueno, y los que podían leer y escribir, que también era como un veintitantos por ciento de la población. Pero de eso, si tú ves las cartas, ¿verdad?, te da una idea de la mentalidad o de la motivación del joven chileno en aquella época.
Es importante, profesor, y para ir cerrando, y voy a leer los últimos comentarios, que Ignacio Carrera Pinto falleció de un disparo acá en el pecho, ¿no es cierto? Le dieron un disparo en Así, el corazón. en el pecho. ¿Por qué le hago este comentario? Porque hace unos años atrás se hizo una serie que quizás nuestros amigos que están viendo se emitió en TVN, Epopeya, en que se mostró otra forma, o sea, se hizo una alegoría del combate. Obviamente, siempre cuando se traspasa un hecho histórico a un medio como la televisión, el cine, siempre se trata de adaptar, ¿verdad? De desvirtuar un poco atendiendo el libreto, etcétera, otros factores. Y en este caso, claro, se interpretó de otra manera, pero eh, tengo entendido que así fue, o sea, falleció un disparo cuando él estaba regresando desde una carga que había efectuado desde el templo en este caso, y justo esto fue la madrugada del 10 de julio y falleció de un disparo acá en el Así es. corazón. Es importante Mira, destacar eso. sobre documentales y series, hace, yo soy más viejito, te recuerdo, ¿verdad?, la que realizó Vittorio de Girola. Y en alguna oportunidad tuve la oportunidad de conversar con él y nos señaló que con muy poco presupuesto había hecho esa serie, que todavía hay algunas imágenes que tú puedes ver, Profesor, ya, disculpe, esta serie que usted se refiere es la serie que hizo TV en el año 1982, cuando se exactamente, conmemora el centenario. Sí, eso usted la puede exactamente, encontrar en YouTube, está en YouTube, sí. para que la vean, sí. Exactamente. Y bueno, ahí tú tienes un ejemplo también de otro documental más antiguo, ¿verdad? Sobre el tema. Y como alguien también señalaba, también las novelas, la obra eh, de Jorge Nostroza, ya las mismas canciones, los cuatro cuartos. Entonces, hay muchos elementos que tal vez para la gente como mi generación fueron como más habituales, más conocidos, y que por algún motivo ya otras generaciones no conocen. Como tú dices, ahora se pueden buscar en YouTube, lo pueden encontrar, y eso es excelente, qué bueno, y ojalá lo hagan, ojalá lo vean, porque yo que enseño a jóvenes como esa edad, muchos no tienen ni idea de lo que fueron los héroes patrios o de algunos personajes, cuando le hablo, no sé, de Torreblanca, el Pisagua, o de Rebolledo, Daniel Rebolledo, o de, en fin, del Capitán Dinamita Villarroel, por ejemplo, en el Toma Morro. Y leemos la historia de estos hombres ya y son apasionantes, son fantásticas, y ellos quedan muy motivados, quedan realmente muy interesados, con ganas de seguir aprendiendo y todo. Y me dicen, primera vez que escucho. Yo en otra clase, también con mis alumnos de la universidad, le mencioné a la Sargento Candelaria, que de la Guerra de la Confederación Perú-Boliviana. Claro, Y ella me decía, "Oh, yo no tenía idea, primera vez que lo escucho", me decía, yo soy de una colectividad feminista y todo, le dije, pero ahí tienes a una mujer que peleó, ¿verdad? Igual que un sí. soldado de Yungay. Me dijo, primera vez no sabía, ¿verdad?, de la existencia. Es una, bueno, se puede sofonar, yo creo que estos programas, estas actividades, estas charlas que ahora se difunden, van a ayudar mucho a que las personas que no lo conocían ahora tengan la oportunidad de conocer nuestra historia. Y Bueno, solamente conociendo nuestra historia podemos amar también nuestra historia, nuestro país y respetar nuestros símbolos nacionales. así es, profesor, y se han efectuado muchos homenajes también a los héroes de la Concepción, ya lo comentaba la Catedral Metropolitana, están los corazones de los héroes, ¿no es cierto?, de la Concepción. En Concepción, el regimiento Chacabuco cuenta con una sala donde está la maqueta que efectuó un equipo de la Universidad de Concepción en el año 1982 con motivo del centenario justamente del combate, que lo puedo compartir después esta foto con el instituto para que todos lo vean. ¿Sí? Es una maqueta que representa una alegoría de lo que fue el combate de la Concepción con motivo de aquel centenario. Aquí Jimena Toledo nos comenta, se agradece la presentación en tiempos de confinamiento que nos permiten hacer un alto en el teletrabajo y dejar tareas rutinas, y con instancias de este tipo nos educan y entretienen. Esa es justamente la idea de poder recordar estas fechas emblemáticas que tienen que ser recordadas porque, como ya hemos conversado, 77 chilenos simularon por nosotros, por el país que tenemos ahora. Si alguien quiere comentar alguna última cosa antes de cerrar, porque ha estado muy interesante esta tertulia, esa es la gracia justamente de que aprovechar la tecnología y poder dar el tema. Profesor, si alguien quiere averiguar más sobre el combate a la Concepción, ¿qué fuentes recomienda? Fuentes que uno pueda consultar de sitio en internet o algún libro, por Bueno, ejemplo. por ejemplo, en la página Memoria Chile ahí tú puedes encontrar una serie de fuentes, por ejemplo, la obra de Bulnes, de Ahumada, ya están
otros escritos. Hace muy poco lo que te señalaba el profesor Julio Miranda, tiene una obra sobre Ignacio Herrera Pinto, sobre los oficiales, otro tomo, y sobre los soldados. Ya también se ha reproducido en las cartas que escribió Nicanor Molinare, ya. Hay una serie de lecturas, pero además de las fuentes, también yo te diría que a nivel de la academia, también, bueno, la guerra del Pacífico siempre ha sido un tema muy atractivo para los investigadores, pero hace muy poco y también con historiadores del Perú se ha visto un nuevo enfoque ya de la guerra del Pacífico, de otros temas, el tema de la identidad, el tema que tú señalabas, las mujeres, ya los niños en la guerra. eh, Hay una serie, ¿verdad? Hoy día la historia militar no solamente relatar la batalla, el combate, también se pueden profundizar en otras áreas, la mentalidad, la sociología, ¿ya? Incluso hoy día una de las ramas de la historia militar muy activa ha sido la arqueología, ya los trabajos arqueológicos, cómo contribuyen ya a aclarar algunos hechos, algunos relatos históricos. Entonces yo te diría que precisamente estamos en una época en que hay una buena producción de temas de la guerra del Pacífico. Así que hay Claro, mucho. no es que, Tal la novela de Veteranos de Tres Guerras, ya de sí, nuestro amigo Guillermo Parver. En sí fin, es. hay mucha verdad, disponibilidad, y Sí, eso es bueno de fuentes. sí, no, que una persona de WhatsApp me pregunta de un poco la relación afectiva entre José Miguel Cabrera Fontecilla y su hijo Ignacio Cabrera Pinto. Como comenté en la presentación, fue casi nula, no hubo mayor contacto entre padre e hijo. Su padre, José Miguel, estaba involucrado en el partido, en el bando liberal, quiero decir, en la Social Igualdad, que estaba liderada por Francisco Bilbao. Eso fue una época muy álgida en el Chile decimonónico de 1840, 1850. Se involucró en las revoluciones liberales del Claro. 51, 59, y él falleció en el exilio del Perú porque estaba con pena de muerte, estaba condenado a muerte José Miguel Cacuera Fontecilla, al igual que Benjamín Vicuña Maquena. Desgraciadamente, Fontecilla falleció en Perú producto de un problema hepático y no pudo volver a Chile, tal cual como el destino también de su padre José Miguel Carrera Verdugo. Es curiosa la vida de él, ¿ah? La vida de ambos, de todos, porque, como mencioné, Ignacio Carrera Pinto hizo negocios agrícolas, ganaderos en Mendoza, la misma tierra en que falleció, o fue fusilado, fue asesinado José Miguel Carrera, y Ahora de se alguna conmemoran los 200 claro, años. son 200 años, Y sus tíos también, pues también fueron fusilados en claro, Mendoza. O claro, sea, todos ellos murieron fuera de Chile. claro, Ya y piensa, Benjamín, el padre, ¿verdad? En Perú también hay Ignacio Carrera Pinto, ya es como algo del destino, tal vez. claro, y de hecho Benjamín Vicuña Maquena, que fue amigo de su padre, él fue el que escribió la obra El ostracismo en los carreras, que pueden consultar ustedes en Memoria Chilena, y gracias a esta obra conocemos buena parte de la contribución que han hecho los hermanos Carrera durante el periodo de la emancipación nacional y sus vidas, etcétera. Fue el que le ofreció después trabajo en la intendencia y ahí fue el momento en que, cuando estalla la guerra al Pacífico, él se enlista de manera voluntaria, pudiendo hacer una vida como un civil, ¿no es cierto? No, él siente el llamado a la patria y se enlista. Últimos comentarios, profesor, para ir cerrando. Isabel Margarita, sabemos que un héroe no se hace en el último minuto. ¿Qué hechos de la vida de Carrera Pinto vislumbran que podría llegar a un acto tan heroico? Esta es como una pregunta reflexión. Se lo dejo a usted, profesor. Bueno, ya que tú estabas señalando, ¿verdad? Yo comparto esa visión y lo he dado en algunas charlas, la comparación de la vida de Prat con la de Ignacio Carrera Pinto. Te podría señalar que hay varios hechos en común. De partida, bueno, nacen en el mismo año, 1848. También ambos con la figura paterna lejana, ya en el caso de Prat por una enfermedad, que una parálisis, y eso también lo lleva, ¿verdad? Aquí va a ser la formación, va a estar centrada en la madre, ya Emilia Pinto en el caso de Ignacio y Rosario Chacón en el caso de Arturo Prat. Y ella le transmitieron también valores, ya le transmitieron principios, le transmitieron verdad, por ejemplo, que se refleja en la contribución a la sociedad.
Tú sabes que Arturo Prat hacía clases, ¿verdad?, a gente de escasos recursos, ya que no sabía leer y escribir. Ya, bueno, en el caso de Ignacio Herrera Pinto, salió del colegio, o mientras está en el colegio, y hay un tema de fuente, que señalan se inscribe como bombero en la compañía de Santiago, en la primera compañía, es una prestación de servicio. También colabora con una casa de huérfanos, ¿ya? Entonces ahí te va diciendo que tenían esa fe, ambos eran también creyentes de la Virgen del Carmen, ¿ya? Un escapulario de ellos, solamente de la Virgen, solamente lo acompañó en el momento de su paso a la inmortalidad. Y, y ellos fueron personas rectas. Yo creo que más que una preparación como especial, ellos fueron personas que iban adelante con la verdad, que eran rectos, son ese tipo de personas que miran a los ojos, ya que son francas, ya que lo que es bueno y lo que es malo, ya. Creo que eso es lo que a ellos en un momento, ¿verdad?, de la historia, ellos dicen, bueno, lo que me corresponde en estos momentos es asumir esta responsabilidad, cumplir con mi deber a cabalidad, sin titubear. Por eso es que señalo que tanto Prat como Ignacio Herrera Pinto tienen en la comparación que ambos hacen un, un sacrificio, pero un sacrificio que es racional, que no es del momento, no solamente, digamos, del fragor del combate, sino que ellos antes lo piensan y dicen, como tú estabas leyendo, ya, y Ignacio Rapito sabía que no podía rendirse porque era chileno, porque también sentía, ¿verdad?, que sobre él estaba, ¿verdad?, el honor de su antepasado. ¿Cómo se iba a rendir? ¿Cómo iba a llegar a Chile él? Después, ¿verdad? Si se hubiera rendido, si hubiera sido su rol, no podía pasar eso por la cabeza. De la misma forma, Arturo Prat. Ya Arturo Prat sabía que se enfrentaba a un coloso, a un barco, ¿verdad?, moderno, blindado, con torre giratoria, con ametralladora, ya. Y él le dice al almirante William Rebolledo, si el Huáscar viene, yo lo abordo. Se lo dice días antes. Entonces tenían esa convicción, tenían esa, esa templanza, ese concepto, ¿verdad?, del honor tan desarrollado, tan relevante. Eh, y yo creo que eso es básicamente. Y lo supieron comunicar y transmitir a sus subalternos, repito eso, porque la tripulación de la Esmeralda seguía a Prat y la compañía del Chacabuco seguía a Ignacio Guerrero Pinto. Así es. Los últimos comentarios, profesor Juan Ortega, gracias por tan interesante tema, grandes expositores, viva Chile, sí, y agradeciendo aquello. Bueno, la verdad que quiero en primer lugar agradecer al Instituto de Investigación Histórica José Miguel Cabrera, a su presidenta, como dije, doña Ana María Ruiz, por la instancia para que ambos, para que usted, profesor, y el suscrito podamos estar justamente conversando de este importante tema, a quienes se conectaron también. El video va a quedar en el repositorio del canal de YouTube. Em, Pueden seguir al instituto en las redes sociales, tiene un fanpage, el Instituto de Investigaciones José Miguel Cabrera en Facebook, también tiene cuenta en Twitter y la cuenta en YouTube, y los invitamos a que se suscriban para que no solamente revisen este video, sino que también los videos pasados de actividades que se han hecho por parte del instituto. Así que quedan cordialmente invitados. Y también, por cierto, van a ir otras actividades ya en el segundo semestre. Quiero dejar antes, si me permite, una pequeña reflexión final. Yo creo que este 9 de julio hay que recordar a los héroes de la Concepción. Así como el 21 de mayo recuerda uno la figura de Prat y los héroes de Iquique y de Punta Gruesa, creo que también esta fecha es necesario aquello. Yo invito a quienes nos están viendo, a los que van a ver después, o en fin, a que recordemos esta fecha al modo que cada uno estime. Creo que le hace bien al alma de un país recordar a sus héroes. No hay que tener miedo, todo lo contrario, hay que hacerlo, porque muchos de ellos dieron su vida por nosotros, sin distinción de clase social alguna. Lo que estábamos conversando antes, este comentario que supuestamente los sectores populares eran los que iban al campo de batalla, y que la aristocracia se quedaba ahí en la retaguardia o no participaba, eso es mentira. Todas las clases sociales participaron en la guerra del Pacífico y muchos hombres, muchas personas no volvieron a nuestro país, no regresaron con sus familias.
y quedaron en el desamparo estas familias. Entonces, de alguna manera, creo que un pequeño homenaje en esta fecha emblemática que viene es recordarlos. Al modo que ustedes estimen, los que tienen redes sociales, recordar el combate a la Concepción, los que tengan muchos medios que lo hagan, porque nos hace bien como país. Gracias a estas personas justamente que dieron su vida por nosotros, construyeron el Chile que tenemos hoy, con sus luces, con sus defectos, en fin. Pero ese es el Chile que tenemos, gracias a ellos. Y su sacrificio no puede quedar en vano, no puede quedar en el olvido. Yo creo que lo peor que podemos hacer justamente como sociedad es justamente eso, olvidarlos. Olvidarlos porque es una bofetada a ellos, a sus familias, a sus descendientes y a todos nosotros que en este minuto estamos conectados en esta transmisión. Ese es mi pensamiento como una reflexión para sacar. Muy bien, Francisco, me adhiero. Y como dice un amigo nuestro, ¿verdad? Un hombre muere cuando se le olvida. Ya Así es. nosotros no podemos, no debemos olvidar, ¿verdad?, a nuestros héroes. Ojalá, que además como el 9 de julio es el Día de la Bandera, si alguien también se anima a poner su bandera, su mástil, ¿verdad? También a embanderar su casa, también sería un gesto bonito, porque precisamente el 9 de julio no solamente recordamos el combate de la Concepción, sino también el Día de la Bandera. Y como señalaba yo, tenemos una bandera, la bandera que nos representa a todos los chilenos, y es la bandera tricolor con su estrella solitaria. Nuestra hermosa bandera que nos tenemos que sentir orgullosos y que es de todos nosotros, el Así patrimonio de todo es. el país. Muy bien, muchas gracias a todos quienes se conectaron y a nombre del Instituto de Investigación Histórica José Miguel Cabrera les damos las gracias por su tiempo y nos veremos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Hasta pronto. Y cuídense, por favor.